Está ahí, en la mesa, midiendo algo que nadie sabe exactamente qué es. ¿Qué es el tiempo? Hoy lo intentaremos descifrar en Ruido Blanco. Hola amigos, soy María Blanco y aquí estamos en este segundo episodio de Ruido Blanco. En física dicen que la luz blanca es la más democrática de las luces. No elige ningún color, los contiene todos, por igual y en la misma proporción. El ruido blanco funciona de una manera parecida. Contiene todas las frecuencias sin jerarquía ni patrón. Es el caos perfecto, el desorden que no se inclina hacia ningún lado. Y precisamente lo que intentamos hacer aquí es ser la gota que abre algo que parece ruido, la economía, la filosofía, la historia, el humor, para ver qué colores hay dentro. En esta sección de contextos, hoy vamos a hablar del misterio del tiempo. No del tiempo que hace, de si llueve o hace sol, del otro. El que se pasa, el tiempo que perdemos, el que se lleva a las personas que queremos. San Agustín de Hipona, filósofo, teólogo y desde luego uno de los pensadores más lúcidos de la antigüedad tardía, escribió hace más de 1600 años algo que todavía nadie ha superado. Y decía, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Y esta frase es como un espejo, todos nos sentimos reflejados en ella, porque el tiempo es lo más cercano que tenemos. Y sin embargo, en cuanto intentamos ponerlo en palabras, se nos escurre. 4 siglos antes que San Agustín, Aristóteles ya había intentado una definición más técnica. El tiempo es el número del movimiento según el antes y el después. Es decir, sin movimiento no hay tiempo. Y es verdad que si nada cambia, nada transcurre. El tiempo no sería una cosa en sí misma, sino la medida de los cambios que ocurren en las cosas. Y esto parece razonable, pero Aristóteles no se queda ahí y añade algo que lo complica todo. ¿Y si no hubiera nadie para contar ese movimiento? ¿Existiría el tiempo si no hubiera una mente que lo numerase? Y es una pregunta que sigue abierta hoy en día. San Agustín heredó a Aristóteles, lo leyó, lo discutió y llegó a una conclusión radicalmente diferente y perturbadora. El tiempo no está ahí fuera, el tiempo está dentro de nosotros. Para San Agustín, el pasado existe como memoria y el futuro como expectativa. El presente existe como atención. El tiempo es lo que él llama la distensión del alma, que es la capacidad que tiene la conciencia de extenderse hacia lo que fue y hacia lo que vendrá. Es decir, el reloj no mide el tiempo, el reloj mide el movimiento y el tiempo lo mide nuestra mente. 16 siglos después, un empleado de la oficina de patentes de Berna se sentó a pensar en trenes, concretamente en cómo sincronizar los relojes de estaciones muy alejadas entre sí. Un problema que casi es burocrático, pero claro, ese empleado era Albert Einstein y su respuesta cambió todo lo que creíamos saber. Hasta Einstein el tiempo era newtoniano, es decir, absoluto, universal. Era igual para todos. Un reloj en Londres y un reloj en Tokio, si estaban bien calibrados, marcaban lo mismo. Pero Einstein demostró que eso no es cierto. El tiempo es relativo, depende de la velocidad a la que te mueves y de la gravedad que actúa sobre ti. Un reloj en órbita espacial va más despacio que uno en la Tierra, no porque falle, sino porque el tiempo, de verdad, pasa a distinta velocidad según dónde y cómo estés. Pero hay algo más que es muy desconcertante, y es que para los físicos el pasado, el presente y el futuro son nada más que dimensiones del mismo bloque, del espacio-tiempo, del vector espacio-temporal, en el que todo coexiste. Y Einstein se lo escribió así a la familia de su amigo Michel Besso, que acababa de fallecer. Le decía, para nosotros, los físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión, aunque persistente. El tiempo como una ilusión persistente. Y esto es el tiempo que vivimos, el tiempo objetivo, explicado como una percepción subjetiva, que es exactamente lo que Agustín dijo 1500 años antes. Pero entonces llega Paul Ricoeur, un filósofo francés del siglo XX, y dice, un momento, los dos tienen razón, pero los dos dejan algo sin resolver. El tiempo de los físicos es el tiempo del universo, medible, calculable, relativo a la masa y a la velocidad. El tiempo de los filósofos
es el tiempo vivido. Es ese que se hace eterno cuando estamos esperando a alguien o el que desaparece cuando estamos muy felices. ¿Cómo se relacionan los dos? Ricoeur tiene una respuesta: a través del relato. Porque somos la única especie que narra. Contamos historias con principio, nudo y desenlace porque esa estructura es la única forma que tiene la mente humana de habitar el tiempo. Construimos calendarios, biografías, novelas, mitos, pero no para escapar del tiempo, sino para poder asirlo, para hacerlo habitable. Y aquí llega la pregunta que sin saberlo conecta la filosofía con la economía. ¿Qué pasa cuando el relato cambia? ¿Qué pasa cuando elegimos contar la misma historia desde un punto de partida diferente? La respuesta cambia siempre. Y eso tiene consecuencias muy concretas, también económicas. Porque mientras los filósofos llevan milenios preguntándose qué es el tiempo, los economistas tenemos una respuesta muy rápida, que es la que nos dio Benjamin Franklin en 1748, con esta brutalidad tan americana: el tiempo es dinero. Time is money. Y desde entonces el tiempo dejó de ser un misterio. Se convirtió en un recurso. Se ahorra, se gasta, se invierte, se pierde. Pero si leemos a los grandes economistas con un poquito de cuidado, podemos descubrir que la relación entre tiempo y economía es un poquito más extraña de lo que parece si atendemos a esa frase. Empezamos por Adam Smith, por supuesto. Escocia, 1776, a las puertas de la Revolución Industrial. Adam Smith publica La riqueza de las naciones y su ejemplo favorito es la fábrica de alfileres. Un hombre solo puede fabricar 20 alfileres al día, pero si divides el proceso en 18 operaciones diferentes, la misma fábrica produce 48.000. ¿Cuál es la clave? Pues que se ahorra el tiempo que se pierde en pasar de una tarea a otra. El tiempo es eficiencia. Es un recurso que una buena organización puede multiplicar. Un poquito más tarde, David Ricardo, inglés, lleva la idea más lejos. Si el tiempo que lleva a fabricar algo determina su valor, entonces el tiempo es la medida de todas las cosas económicas. Es decir, un abrigo vale más que un sombrero porque lleva más horas producirlo. Y en cada mercancía no solamente hay trabajo presente, el del obrero que la hace hoy, también hay trabajo pasado, el tiempo congelado en las máquinas y en el capital. El tiempo ya no solo fluye, también se acumula. Y Marx hereda esa idea de Ricardo y la transforma en algo mucho más político. Es lo que llama tiempo de trabajo socialmente necesario. Es precisamente esta diferencia entre el tiempo de trabajo que necesita cada trabajador para reproducirse y el tiempo que realmente trabaja lo que determina la teoría de la explotación marxista, porque para Marx el tiempo es el campo de batalla de la economía. Y hasta aquí todos estos economistas, aunque son muy diferentes, comparten algo, y es que ven el tiempo de manera lineal, acumulativa. El tiempo avanza, el capital crece, la población aumenta. Pero a finales del siglo XIX aparece la escuela austríaca liderada por Menger, con su sucesor Böhm-Bawerk, y en el siglo XX Mises y Hayek, con un punto de partida diferente. El mercado no es una máquina. El mercado es un proceso. La diferencia es que una máquina funciona según unas reglas fijas, pero un proceso se despliega en el tiempo e implica incertidumbre. Y esa incertidumbre tiene un precio: el interés. Porque el tipo de interés no es algo que se inventaron los banqueros, es el precio del tiempo mismo. Un euro hoy vale más que un euro el año que viene, no solamente por la inflación, que también, sino porque el presente es cierto, pero el futuro no. Y eso es lo que los economistas llamamos preferencia temporal. Y aquí llegamos a John Maynard Keynes. Cambridge, años 30 del siglo XX, el mundo acaba de entrar en la Gran Depresión. Los economistas ortodoxos neoclásicos dicen: tranquilos, no pasa nada, el mercado se corregirá, en el largo plazo los precios bajarán, los salarios se ajustan y el equilibrio vuelve. Pero Keynes se impacienta y escribe algo que se ha citado 1000 veces y casi siempre de muy mala manera. Porque lo que nos dice John Maynard Keynes es: a largo plazo todos estaremos muertos. Los economistas se imponen una tarea demasiado fácil, demasiado inútil, si en temporadas tempestuosas solo pueden decirnos
que cuando la tormenta ha pasado, el océano vuelve a estar llano. Él no estaba defendiendo el cortoplacismo irresponsable, como muchas veces se piensa. Era algo más urgente. Y era el mostrar que las víctimas de una crisis no pueden esperar a que el mercado se autorregule en un horizonte temporal indefinido, en cualquier momento. El tiempo en que se mira una economía no es neutro. Cambia lo que se ve y cambia lo que se decide. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora, porque hay un experimento muy sencillo y muy revelador que cualquiera puede hacer con cualquier variable económica. Cambiar el punto de partida del gráfico. Mismo día, mismo indicador, pero si eliges una fecha, el 2008 en vez del 2015 para empezar la serie, en un pico o en un valle, la historia que cuenta ese gráfico puede ser completamente distinta. No hay mentira en los números, pero sí puede haberla en el marco temporal que los rodea. Y eso es lo que vamos a hacer en el bisturí. Acabamos de ver que el marco temporal con el que miramos los datos cambia la historia que estos datos nos cuentan. Y ahora vamos a demostrarlo. Con un solo indicador, con 4 gráficos y con el mismo número al final de los primeros 3 gráficos. El indicador es el paro en España, un dato que todos conocemos porque todos lo hemos sentido de una manera u otra. Y el número final es el paro hoy, que es el mismo paro en los 3 primeros gráficos, en torno al 10%, más o menos casi el 9 con algo de la población activa. Lo que cambia es únicamente el punto de partida, el momento desde el que empezamos a mirar. En este primer gráfico empezamos en 2006. El paro en España estaba en torno al 8%, el nivel más bajo en décadas. Es el momento de la mayor bonanza del ciclo expansivo previo a la crisis del 2007-2008. Y lo que vemos desde ahí hasta hoy es una catástrofe seguida de una recuperación incompleta. El paro se dispara hasta el 26% en 2013, es decir, 1 de cada 4 españoles en edad de trabajar no tenía empleo, y baja lentamente durante años, llegando hasta el 10% actual. ¿Cuál es el relato que nos cuenta este gráfico? Pues el de un país que lleva casi 20 años sin recuperar los niveles de empleo anteriores a la gran recesión. El 10% de hoy, visto desde el 2006, es un fracaso estructural que todavía no hemos resuelto. Pero claro, vamos al segundo gráfico. En este gráfico, en vez de empezar ahí en el 2006, empezamos en el 2013. El paro está en el 26%, el peor momento de la crisis, el máximo histórico en la democracia. Y lo que vemos desde ahí es una línea que baja de forma sostenida durante 12 años, con el único tropiezo de la pandemia en 2020, y que llega al 10% actual. ¿Cuál es el relato? El relato es completamente distinto. Una recuperación de más de 15 puntos en 12 años. No está nada mal. El 10% de hoy, visto desde 2013, es un éxito relativo, una historia de resiliencia. Mismo número, otra historia. Vamos a por el tercer gráfico. Y ahí vamos a empezar en el 2020, el primer año de la pandemia. El paro sube de golpe hasta el 15,5% y luego cae de forma continua hasta el 10% actual. Este gráfico no cuenta una historia de largo plazo, cuenta una historia de corto plazo de gestión de la crisis. Y el mensaje que transmite es muy claro. Hemos bajado el paro más de 5 puntos en 5 años. Es un gráfico más corto y es el que mejor queda políticamente. No es casual que sea el más habitual en las ruedas de prensa del gobierno. Hasta aquí, todo lo que hemos visto es cherry picking temporal, elegir el punto de partida que mejor sirve al relato que quieres contar. Ninguno miente. Todos están construidos con datos reales y del INE, pero ninguno cuenta toda la verdad. Y ahora viene el cuarto gráfico, y este es diferente. Este no es una cuestión de perspectiva, sino una cuestión de definición. Este cuarto gráfico ha sido elaborado por Juanma López Zafra, economista, amigo y profesor de CUNEF, donde él nos ha demostrado algo muy concreto: el peso de los contratos fijos discontinuos sobre el total del empleo indefinido en España. De 2015 a 2021, esta cifra se mantiene estable en torno al 3,9%, casi 4%. Luego, en febrero del 22, entra en vigor la reforma laboral del Gobierno y de un año para otro, esa cifra salta al 5,9%.
sigue subiendo y se estabiliza en una nueva media del 6,6% entre 2022 y 2025. Casi el doble, de un año para otro. ¿Qué pasó? Pues no es que de repente hubiera muchos más trabajadores con empleo estable. Lo que pasó es que la reforma laboral convirtió en fijos discontinuos a muchos trabajadores que antes eran temporales. Cuando un fijo discontinuo no trabaja, es en fuera de temporada, entre proyecto y proyecto, ahora no computa como parado en la EPA, computa como inactivo. El efecto estadístico es inmediato. Una parte del paro real desaparece de la tasa oficial sin que nadie haya encontrado trabajo de verdad. Si se contabilizaran esos fijos discontinuos en periodo de inactividad como lo que eran antes del 2022, parados, la tasa actual estaría entre 1 y 2 puntos por encima de la cifra oficial. Es decir, en el 10% que hemos estado mirando en los 3 gráficos anteriores, podría haber en realidad un 11 o un 12%. 4 gráficos, el mismo país, el mismo mercado laboral y 4 historias distintas. Las 3 primeras historias nos enseñan que el punto de partida determina el relato. Y la 4ª historia nos enseña algo más incómodo. A veces, la propia variable que estamos midiendo cambia de definición a mitad de la serie, cambia las reglas del juego a mitad del partido. Y cuando eso ocurre, comparar el antes y el después como si fueran la misma cosa es estadísticamente indefendible. Cuando el termómetro cambia de escala, la fiebre no desaparece, es que deja de verse en el termómetro. Por eso la próxima vez que veáis un gráfico en un telediario, en un debate electoral, en la presentación de resultados de una empresa, hay que mirar 2 cosas antes que el resultado, antes que el gráfico en sí. 1, el eje horizontal, desde dónde empieza la historia. Y luego la letra pequeña. ¿Qué mide exactamente lo que están diciendo que mide? Porque ahí, en esas 2 decisiones aparentemente muy técnicas, a menudo está escondida la tesis que alguien quiere que aceptemos sin discutir. Porque Ricoeur tenía razón. Somos la especie que narra, pero también somos la especie que elige desde dónde empezamos el relato y qué contamos como qué. Y esas elecciones nunca son neutrales. Hay una serie de televisión británica que lleva más de 40 años siendo el retrato más exacto que existe de cómo funciona realmente el poder. Pero no el poder con mayúsculas de los discursos y las cumbres, sino el poder de andar por casa, el de los pasillos. Esos informes que nunca llegan, las reuniones que no deciden nada, los plazos que se alargan hasta que el problema simplemente desaparece por sí solo. Y esa serie se llama Yes Minister. Se emitió por primera vez en la BBC en 1980. Los personajes principales son 3. Por un lado está el ministro, Jim Hacker, un político muy bien intencionado, que llega al cargo convencido de que va a cambiar las cosas. Luego está Sir Humphrey Appleby, el secretario permanente, que es el típico alto funcionario que lleva décadas en su puesto y que tiene solamente una misión en la vida, que no cambie nada. Y finalmente está el secretario privado, que es Bernard, que intenta sobrevivir atrapado entre los 2. El episodio que nos ocupa se llama The Writing on the Wall, que podríamos traducir como la escritura en la pared, y hace referencia a un presagio bíblico. Es en esencia una comedia sobre el tiempo, sobre quién controla el tiempo, quién lo pierde y quién lo usa como arma. El ministro Hacker lleva semanas redactando él mismo un informe muy comprometido porque está proponiendo reducir el número de funcionarios públicos. Claro, Sir Humphrey, como buen guardián del statu quo, lleva el mismo tiempo intentando recuperar el borrador para redactarlo, es decir, para vaciarlo de contenido antes de que llegue a donde se tiene que aprobar. En medio está Bernard, que es el secretario privado, que está atrapado entre la lealtad al jefe y su carrera de por vida en la función pública, ¿no? Y claro, acaba filtrando a Humphrey en forma de pregunta hipotética, como es para un amigo, que Hacker quiere entregar el borrador tan tarde que no haya tiempo material para modificarlo. Hacker, en otras palabras, ha aprendido a usar el tiempo exactamente igual como lo usa Humphrey, como táctica. Cuando Humphrey intenta que el ministro le diga una fecha concreta para entregar el informe, Hacker despliega todo su arsenal de ambigüedad institucional. La ironía es perfecta porque el ministro, que lleva semanas quejándose de los retrasos en la burocracia, acaba utilizando exactamente el mismo idioma. Entonces Sir Humphrey le pregunta:
Señor ministro, debo pedirle una respuesta directa. ¿Qué día? ¿Mañana? ¿El lunes? ¿El martes? Y Hacker le dice, a su debido tiempo, Humphrey, en el momento oportuno, cuando llegue la plenitud del tiempo, cuando el momento esté maduro, cuando los procedimientos necesarios hayan sido completados, sin precipitaciones, por supuesto. Y dice Humphrey, ministro, esto se está volviendo urgente. ¿Urgente, Humphrey? ¿Cuántas palabras nuevas estamos aprendiendo? Es decir, cuando por fin se produce la confrontación de los dos que están utilizando el tiempo como arma, el ministro revela que ya ha enviado el informe tal y como lo escribió, sin posibilidad de cambiar. Y entonces es cuando llega la frase que ha hecho tan famoso este episodio, porque Hacker acusa a la función pública de lo que todos sabemos, pero nadie dice en voz alta. Y Humphrey, con esa cortesía glacial que es su firma, le da la respuesta más brillante de la historia de la comedia política británica. Dice Hacker, lo único que obtenemos de la función pública son tácticas dilatorias. Y dice Humphrey, bueno, yo no llamaría tácticas a los retrasos de la función pública, ministro. Eso sería confundir la letargia con la estrategia. Esa es la frase tan conocida. Pero justo cuando Hacker parece haber ganado, descubre que hay un plan para abolir su departamento entero. De un golpe, los dos enemigos se convierten en aliados y acaban maquinando juntos una maniobra parlamentaria terrible para salvarse mutuamente. Y lo que hace especial este episodio, lo que le convierte en algo más que una comedia de situación, es que el tiempo no es el trasfondo de la historia, sino el campo de batalla. Recordemos que Aristóteles decía que el tiempo era la medida del movimiento. En Yes, Minister, el tiempo es la medida del poder. En esta sección de Frecuencia Futura vamos a analizar las cosas mirando hacia adelante. Pero en esta ocasión vamos a mirar hacia adelante desde el pasado, porque en 1968 Stanley Kubrick estrenó una película que quedó para los anales de la historia del cine, en la que pues había unos cuantos minutos al principio y otros cuantos minutos al final, completamente en negro y solamente con música, y además pues los primeros 20 minutos eran sin diálogos y una cosa como muy rara, porque él estaba describiendo en esa película cómo era un viaje espacial. Básicamente aburridísimo, ¿no? Además había alguna escena final también difícil de explicar, y todo eso en el año 1968. La película 2001, Odisea en el espacio, ha quedado para la historia del cine como una obra maestra. Y hoy tenemos aquí a Fernando García Quismondo, que es fundador del podcast Futuroscopia y siempre polímata en aprendizaje o aspirante a polímata, y además amigo y muy buena persona, que nos va a ayudar a interpretar y a explicar por qué esta película, aunque no lo dice explícitamente, trata sobre todo sobre el tiempo, que es el episodio o es el tema de este episodio de hoy. Bienvenido, Fernando, a Ruido Blanco. Muchísimas gracias, María, por invitarme. Para mí es un honor ser el primer elegido en venir aquí a acompañarte en esta aventura, así que muchas gracias. Antes de hablar del contenido, quiero empezar por algo que, como he dicho, ya se nota antes de empezar la propia película, y es que abre con varios minutos de la pantalla en negro y con música, y cierra igual, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Es un accidente? ¿Se hizo aposta? No, a ver, accidente en Stanley Kubrick nunca, nada era un accidente, no está plenamente pensado. Y a ver, fíjate que esos primeros 2, casi 3 minutos con la pantalla totalmente en negro, sonando la música de Ligeti, atmósferas, es que el objetivo es ponerte en un contexto. O sea, sacarte fuera de lo que es ese modo de cine de palomitas. No. Tienes que situarte ahí, tienes que situarte en un tiempo que es el que quiere Kubrick que te sitúes, que empieces a sentirte como si estuvieras en un rito de iniciación, como si estuvieras dando unos primeros pasos para entrar en un templo. Eso es lo que va a hacer. Y entonces, el que al final suene esa música del Danubio Azul, que se ha hecho ya tan famosa esa música precisamente por esa película, a pesar de que el Danubio Azul es famoso en sí mismo, ¿también tú crees que es un guiño del director? Sí, bueno, es que fíjate,
Además, bueno, hay muy poca gente que se quede hasta el final de los títulos de crédito, bueno, salvo cuando nos quedamos en alguna película de Marvel, ¿no? Que sabemos que va a haber. Pero aquí en 2001 también pasa eso, al final ocurre lo mismo, y es que a Stanley Kubrick le encantaban las simetrías, la estructura, la simetría. Entonces, esa simetría de esa pantalla en negro y música al principio, esa pantalla en negro y música al final, es que se complementa, que lo estamos mencionando también ahora, que los primeros 20-25 minutos, todo lo que es la parte de los homininos, el ballet espacial, no hay una sola palabra humana y lo disfrutas. Y luego la parte final, también los últimos 25 minutos aproximadamente, desde que Bowman entra a la Puerta de las Estrellas, también no hay una sola palabra. Entonces, a Kubrick le encantaban esas simetrías y yo creo que precisamente entre esos dos silencios es donde Kubrick sitúa la historia de la humanidad. Que luego, que realmente la sitúa como a tres planos, ¿no? O sea, en un tiempo, digamos, en un tiempo cósmico, en un tiempo humano y en un tiempo sobrehumano. ¿Qué quieres decir exactamente con tiempo cósmico? Porque humano y sobrehumano lo puedo entender o intuir, pero el tiempo cósmico, ¿a qué te refieres? Sí, bueno, pues que realmente nuestra existencia es un soplo en la vida de lo que es el universo. Mira, por ejemplo, si utilizamos la metáfora esta que utilizaba mucho Carl Sagan y luego también Neil deGrasse Tyson del calendario cósmico, sí, eso de juntar toda la historia del universo en un calendario del 1 de enero al 31 de diciembre. Bueno, pues es que nuestra historia, nuestra existencia como especie humana, es que ocupa nada. Lo último es el 31 de diciembre ya entrada la noche. Entonces, realmente nosotros, para el cosmos, es que no somos nada, es un suspiro en el tiempo, no hemos pasado, no hemos sido gran cosa. ¿Dónde deja eso el egocentrismo que nos caracteriza, no? Te iba a comentar, la escena, probablemente una de las más famosas, es el lanzamiento de Hueso, ¿no? al espacio. Y cómo es cuando el mono lanza el hueso y se convierte directamente en la nave espacial, siendo tan importante, a mí me hace pensar muchísimo sobre qué dice eso sobre el tiempo transcurrido, ¿no? Claro, no, mira, es que eso está perfectamente, eso es la elipsis, yo creo, más famosa de toda la historia del cine, y es que refleja eso, ese soplo, esos 4 millones de años, es que no significan nada realmente. Y luego al final es que lo que Kubrick nos viene a transmitir es que dices, no dejamos de ser primates desde que agarramos el primer hueso, la primera herramienta, hasta que luego hemos desarrollado otras herramientas mucho más complejas, que si una estación espacial, que si un satélite, una nave, etcétera, siguen siendo igual herramientas. No hemos transformado, ha cambiado la forma, pero no ha cambiado la esencia. Lo de ser primates desarrollando herramientas. Bueno, y fíjate que, de hecho, digo lo de herramientas, pero hay una cosa también, tú conoces igual que yo lo de la primera ley de Kranzberg de la tecnología, ¿no? La tecnología no es ni buena ni mala, ni tampoco neutral. Es muy curioso, por ejemplo, la escena cuando Moonwatcher, el homínino, tira el hueso, se produce justo después de haber asesinado a un miembro de su especie, de la especie. Fíjate que la misma herramienta con la que ha matado. Con la misma herramienta que nos da la vida, que nos ha permitido comer, también da la muerte. Da la muerte. Y esa misma herramienta lanzada al aire, digamos, que representa una evolución también, que es la nave espacial. Correcto. Pero fíjate que, por lo que tú dices, entonces el tiempo humano sería justo el segundo acto de la película, o sea, el viaje en el espacio, los astronautas y HAL, que es el ordenador. Yo lo encontré lento, la verdad, y seguramente muchos espectadores también. Pero claro, por lo que tú dices, a lo mejor no era un defecto. O sea, no es que se le ha ido la mano a Kubrick y de repente resulta lenta. Es que a lo mejor él quería que fuera lento. Claro, bueno, a ver, un defecto, como todo en la vida, siempre es en función de quien lo esté mirando, que lo considere que es un defecto o no. Realmente para Kubrick no lo era. Kubrick quería que fuera así. Kubrick quería reflejar cómo era realmente la vida en el espacio. Y la vida en el espacio es monotonía, es rutina, es trabajo, es lentitud. Es mucha lentitud, mucha calma, porque es que cualquier error puede ser mortal. Claro. Entonces también Kubrick ahí nos descentra, nos cambia un poco de esa velocidad con la que va siempre muchas cosas. Esto no es cine de palomitas, como decía antes. No es cine de espectáculo, no es cine de... No, esto es la realidad.
Él quería reflejarlo así. De alguna manera, entonces, podríamos decir que Kubrick es más riguroso que los directores o que los autores de ciencia ficción actuales, que te pintan una cosa espectacular. Totalmente. Por eso, porque es que para él todo esto no necesitábamos tener que estar todo el rato. En el universo no están todo el rato pasando cosas. Si nos vamos de viaje a Marte serían 9 meses. Si nos vamos a Júpiter, que es lo que hacen en películas, serían prácticamente 3 años. En ese tiempo no pasa nada realmente narrativo que fuera muy, muy relevante. Entonces, bueno, pues es situado. Claro, porque estás aislado en una nave, no estás en una ciudad donde hay tráfico, donde pasan cosas, etcétera, sino estás en un entorno mega controlado. De hecho, no puede, ojalá que no pase nada, ¿no? Porque te la juegas. Exactamente. Entonces, bueno, quizás deberíamos reflexionar nosotros. Mira, quizás no hemos dejado de ser, igual que decíamos lo de los primates, utilizando la primera herramienta, el hueso, hemos progresado a tener unas herramientas como son unas naves espaciales o unas estaciones orbitales, no sé. Bueno, es que lo mismo quizás ahora somos unos primates, que lo único que pasa es que vivimos con unas herramientas que nos han hecho vivir en un presente continuo. O sea, tenemos que estar todo el rato con el scroll infinito, con los chutes de dopamina, de adrenalina, todo el rato con cortes rápidos, con esas escenas de películas del espacio en las que todo el rato están pasando cosas. No, es que no es así. Somos unos monos entretenidos. Justo. Básicamente, ¿no? Sí. Y el tercer tiempo, el que trasciende a lo humano, el tiempo sobrehumano, para mí, bueno, trasciende en 2 lugares, o se puede ver en 2 lugares muy concretos, que es HAL, la computadora que maneja todo, que es la inteligencia artificial. Curiosamente, me parece alucinante que en el año 68 estuvieran reflejando tan cercano a lo que nosotros vivimos, lo que es la inteligencia artificial. Y la última escena, que es tan intrigante, que a mí me tuvo sin moverme del sofá, que es Bauman envejeciendo en una habitación a toda velocidad, que yo ya no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando y era él mismo que estaba envejeciendo. ¿Tú crees que los dos son la misma cosa? No, pero hay una conexión. O sea, mira, empiezo por el final de lo que dices. Bauman, toda esa parte final en la habitación, realmente lo que vemos es, o lo que Kubrick nos transmite al final, es una trascendencia al tiempo. En ese momento la cronología ya pierde todo el sentido, ya se pliega. Bauman ve su propia vida, se ve envejecer, ve cómo evoluciona todo eso hasta que ya se transforma en el niño de las estrellas y trasciende al tiempo. Ya sale fuera, ya no funcionan ahí los relojes. Entonces es una forma distinta. Lo de HAL se parece, pero es ligeramente distinto. O sea, el caso de HAL es que su tiempo sobrehumano es que es un tiempo acelerado. Me explico. O sea, para una inteligencia artificial, para un supercomputador como es HAL en la película, es que todo lo que nosotros somos extremadamente lentos en todo lo que hacemos. Mientras nosotros estamos elaborando, mientras nosotros estamos hablando, él está haciendo millones y millones de cálculos y de estimaciones. Entonces, es algo bastante lento. Claro, y fíjate que hoy en día hablamos de ChatGPT o de Claude o de, bueno, cualquier inteligencia artificial, como si estás hablando con tu terapeuta, con tu amigo, con no sé qué, y por lo que estás diciendo debemos parecerles una cosa muy inferior, ¿no? Sí, no, a ver, si HAL existiera hoy, es que se aburriría con nosotros. Pasaría un poco como pasa con la otra inteligencia artificial, Samantha, la de la película Her, que, claro, dedica todo el tiempo libre que hay mientras está esperando a que le digas algo, a que respondas, que se dedica a explorar otras cosas, a hacer otras cosas. Es lo que pasa con HAL, es capaz de hacer infinidad de cosas mucho más rápido que nosotros. Pero claro, no solamente va, al hilo, mira, conectando con tu episodio anterior, el que dedicaste al miedo, también es muy interesante la evolución cognitiva y emocional de HAL a lo largo de la película. Es verdad. Porque claro, mucha gente dice, claro, HAL funciona, aquí no hay spoiler, realmente yo creo que ya a estas alturas la gente sabe que HAL hace cosas malas, pero HAL no hace esas cosas porque sea malo, no es porque se haya averiado, no es porque sea un psicópata, es que realmente entra en un conflicto. Le dan los humanos unas instrucciones contradictorias. Exacto. Dicen, tienes que ser absolutamente transparente, pero tienes que guardar secretos. Tienes que ser perfecto, pero al mismo tiempo te estamos dando una parte de conflicto que no te permite ser. Entonces, claro, HAL no puede reaccionar a ese tipo de reacciones y es así. Entonces, claro, eso me hacía siempre pensar, digo, ahora que estamos en un momento en que casi estamos ya a punto de convertirnos en pequeños dioses que
estamos a punto de hacer de un poco de barro, de silicio, estamos a punto de crear seres a nuestra imagen y semejanza. ¡Qué horror! Eso, claro, y les estamos transmitiendo nuestros sesgos, Lo mejor y lo peor. perfecciones, lo mejor, lo peor, lo que no queremos. Bueno, y no sé también el tema de lo de las emociones, no sé, ¿tú qué piensas de la parte de la escena esta Sí. en la que Bowman está... Es espectacular, cuando está desconectándole. Sí, claro, al principio tú dices, bueno, cuando Hal le va diciendo, oye, para, Dave, tengo miedo, Dave, para. Uno dice, le está intentando manipular, pero al final del todo, ya cuando está retirando la última pieza, que le dice en el último momento, tengo miedo. Sí. O sea, ese momento dices, es una emoción genuina y claro, nos hace pensar, ¿tú qué crees? Que el día de mañana cuando una IA nos implore piedad y nos pida que tengamos piedad porque vayamos a desconectarla, ¿la desconectaremos aún así? La desconectaremos. Yo creo que la desconectaremos. Por ese sentido de tú lo has dicho, ¿no? Estamos haciendo una obra a partir de barro, no, pero de silicio. Estamos haciendo algo que en principio es a nuestra imagen y semejanza, pero tenemos ese sentido de propiedad y de creación, ¿no? Y de antes de que se me descontrole el bicho, me lo apago, ¿no? Por puro miedo también nosotros. Sí, reclamamos libre albedrío, pero no se lo damos. Exactamente. Y fíjate que esta película no tiene 60 años todavía, ¿no? Porque es del año 68. Sí, lo sabía yo, 58, porque la estrenaron un poco después de que naciera yo, unas semanas después. Fíjate, pues yo me pregunto hasta qué punto se equivocó o no en las cosas que predijo, en su perspectiva. ¿Tú crees que se equivocó en algunas cosas o que tenía razón? No, a ver, Kubrick, todo el mundo siempre ha dicho, Kubrick acertó en muchas cosas, todo lo que está relacionado con la tecnología, o mucho de lo que está relacionado con la tecnología, a ver, aparecen tablets, aparecen las videollamadas, incluso teniendo en cuenta el decalaje, la distorsión del tiempo por la distancia, aparecen los interfaces estos de comunicarse con voz. Todo esto que estamos diciendo de una inteligencia artificial, claro, en aquella época es que las computadoras eran simplemente calculadoras. Es que la televisión era en blanco y negro. Claro, calculadoras muy potentes. De hecho, revisando la película y la novela en estos días, veía, por ejemplo, cuando está jugando al ajedrez, no sé si era con Bowman, creo que con Poole, hace una jugada de un sacrificio de dama. Claro, es que hoy lo vemos como una tontería, pero en 1968 es que todo el mundo pensaba que jamás de los jamases una computadora podría ganar a un ser humano jugando al ajedrez y mucho menos haciendo un truco. Ya. No es todo eso. Entonces, en ese sentido, muchas cosas acertó. Claro, ¿en qué no acertó? Pues bueno, todo lo que son esas imágenes de esas grandes estaciones orbitales tan grandes o las bases en la Luna. Ya, pero es que al ritmo al que vamos, yo creo que va a faltar muchísimo, muchísimo hasta que tengamos esas bases en la Luna. Yo me pregunto, precisamente, ahora que estás diciendo los fallos o sea, todo lo que acertó, pero también en lo que se equivocó, que dice eso de nosotros como especie, ¿no? Que se equivocará en eso y que da la sensación de que estamos retrocediendo y que lo que nos falta es aparecer como monos con un hueso en la mano. No, justo, es que con lo que decíamos antes, es que seguimos siendo primates. Y claro, somos primates muy buenos innovando tecnología, ya sea por competencia, por el mercado o por conflicto, pero al final lo que nos falla es en trabajar como especie. Claro. Trabajar de manera conjunta para evolucionar de una manera conjunta, coordinada, dar un paso más allá, que no olvidemos que tarde o temprano, en algún momento, da igual que sea más tarde o más temprano, en algún momento quizás este planeta se nos queda pequeño. No parece que queramos trabajar mucho conjuntamente para hacer que esto sea mejor o para dar el salto hacia otro lado. Es verdad, es cierto. Pero yo, fíjate, estoy aquí que estaría hablando muchísimo más contigo de esta película, pero antes de terminar me gustaría que compartieras, a mí me has contado fuera de cámara una reflexión que me parece el mejor final posible para esta conversación y es una reflexión que tiene que ver con Hal y con el monolito. Me gustaría que la compartieras. Sí, fíjate que es una película que al final sigues descubriendo cosas, incluso aunque la hayas visto varias veces, pues revisándola en estos días, claro, llegué a la conclusión, digo, Hal podría haber eliminado a Bowman en la escena en la que está ahí. Y Hal estaba preparado para completar la misión él solo. Entonces, claro, pensé, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera sido Hal, si hubiera sido la nave, quien hubiera entrado en el monolito, en la puerta de las estrellas? En vez de Bowman. En vez de Bowman.
Claro, porque esto es algo que no se dice en la película, pero sí que se cuenta en la novela, la que escribió Clark al mismo tiempo, que los seres que habían ido dejando los monolitos habían sido originalmente biológicos, luego habían sido seres máquina y luego evolucionaron a ser seres de energía. Entonces, ¿qué hubiera pasado si lo que hubiera entrado en el monolito hubiera sido una inteligencia artificial? ¿Qué o quién hubiera sido el hijo de las estrellas? Bueno, eso la verdad es que no nos la responde Kubrick, queda una respuesta ahí en el aire, pero para mí dice muchísimo de la película y de todo lo que da de sí, ¿no? Sí, bueno, a ver, es que Kubrick, lo que estamos diciendo es, aunque hoy a mucha gente le pueda parecer lenta, pero es que es una obra de arte. Entonces, todo esto que estamos diciendo, fíjate que no deja de ser un análisis de las grandes preguntas que nos hemos hecho siempre en la humanidad. El de dónde venimos, ¿A dónde vamos? qué somos y a dónde vamos. Yo añadiría cómo nos relacionamos, ¿eh? Y cómo nos relacionamos, ¿sí? Aunque quizás haya veces que haya que hacerlo tomándolo con un poquito más de calma para ver una obra maestra como esta, ¿no? Pues sí, pues muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado y por haber puesto luz sobre esta película y su relación con el tiempo, que para mí sí que es el tema básico de la película. Y yo creo que todos nosotros yo debería volver a verla otra vez, y yo os animo a todos, quienes no lo hayáis visto, a aguantar los 3 primeros minutos y dedicarle el tiempo que merece a esta película. Y en este episodio hemos reflexionado sobre qué es el tiempo, el corto plazo, el largo plazo. Hemos hablado del tiempo político y quién lo domina, y hemos disfrutado muchísimo de la conversación con Fernando García Quismondo. Lo que no hemos hecho ha sido responder a la pregunta ¿qué es el tiempo? Así que yo dejo aquí este reloj de arena y os espero a todos vosotros en el siguiente episodio de Ruido Blanco.